En esta primera sesión vamos a hablar de los principios del maquinado. Vamos a tratar en específico el tema de trayectorias, es decir, vamos a hablar de los ejes en las máquinas y de las variables que involucran el maquinado, es decir, el material, la herramienta que le vamos a utilizar para maquinar y específicamente pues las condiciones o características de la máquina. Dentro de estas variables lo que influyen, además de la máquina, es la velocidad de corte, que depende de nuestro material y herramienta, el avance que vamos a utilizar, la velocidad del husillo y la profundidad de corte. Vamos a hablar de trayectoria. Entendemos por trayectoria todos los movimientos que realice propiamente la mesa o la herramienta de trabajo, es decir, nuestro material o la herramienta de trabajo. Estos movimientos se van a dar sobre ejes principales. Cuando hablamos de un torno, tenemos dos ejes principales. En el caso del CNC, estos ejes se llaman X y Z, siendo el eje X el eje longitudinal, es decir, el que corre a todo lo largo del torno, y el eje Z el eje transversal, es decir, el que atraviesa el torno de lado a lado. En el caso de una fresadora, vamos a tener tres ejes principales: el eje X, el eje Y y el eje Z. En una fresadora convencional, los movimientos en X y Y los realiza el material, es decir, la mesa de trabajo se desplaza de manera horizontal, a izquierda a derecha y adelante y atrás. Y es el husillo el que realiza los movimientos arriba y abajo. Algunos centros de maquinado trabajan de esta forma, algunos centros de maquinado los tres movimientos los realiza el husillo y en algunos otros casos los tres movimientos los realiza la mesa. En el caso del centro de maquinado que tenemos en el tecnológico, el husillo realiza el movimiento en Z y la mesa realiza los movimientos en X y Y. Propiamente para el centro de maquinado del tecnológico, el eje X, que es el eje longitudinal, se desplaza de izquierda a derecha y viéndolo de frente va a ser positivo hacia la izquierda. El eje Y se desplaza adelante y atrás y viéndolo de frente va a ser positivo hacia nosotros. Y el eje Z lo realiza el husillo y es arriba y abajo y va a ser positivo hacia arriba. ¿Por qué es importante conocer la orientación de nuestros ejes y cómo se definen las trayectorias? Porque como comentaba, dependiendo de la máquina puede ser que los movimientos los realice la mesa o los movimientos los realice únicamente el husillo o sea combinado como en este caso. Y además puede ser que la orientación cambie, que en el caso del eje X se vuelva positivo hacia la derecha y en el caso del eje Y se vuelva positivo hacia adentro. Con esto nosotros vamos a poder realizar la programación de manera adecuada en nuestro software de CAM para así orientar los ejes conforme están en nuestra máquina en la realidad y evitar que, por ejemplo, si nosotros maquinamos con un postprocesador o simulando una máquina que tiene los tres movimientos en el husillo y en la realidad nuestra máquina desplaza los movimientos X y Y en la mesa, es muy probable que todos los signos en los ejes X y Y nos queden invertidos. Eso es en cuanto a trayectoria. Ahora vamos a hablar de las variables que intervienen en el proceso de maquinado. Propiamente son tres: la máquina, el material y la herramienta de corte. Específicamente el tipo y el material del que está hecha. La máquina es una de las limitantes en el maquinado porque nos va a dar las limitantes físicas.
las dimensiones máximas o recorridos máximos de cada uno de los ejes, la forma de sujeción, si tenemos o no tenemos lubricación o refrigeración al centro de la herramienta o únicamente por el exterior, si podemos introducir los códigos a través de una computadora, cuáles son los límites de nuestras velocidades, tanto de avances de los ejes como de las velocidades del husillo, si nos permite o no utilizar ciclos enlatados. Entonces, todas esas variables dependen de la máquina. En cuanto al material y la herramienta, dependiendo del tipo de material que vayamos a maquinar, nosotros vamos a tener que seleccionar determinados parámetros que vamos a ver a continuación. De igual forma, dependiendo de la herramienta, del tipo de herramienta y del tipo de operación que vayamos a realizar, vamos a tener que seleccionar ciertos parámetros y utilizar ciertos códigos, además de que en combinación entre el material que vamos a trabajar y el material del que esté hecho nuestra herramienta, vamos a seleccionar los parámetros de velocidades de corte, de avances de los ejes y de velocidad del husillo. En la actualidad, para cada tipo de material que vayamos a trabajar con cierto tipo de la herramienta, el fabricante de las herramientas nos va a proporcionar en tablas la velocidad de corte recomendada o el rango de velocidades de corte recomendados para desbastar y para dar acabados o para realizar cierto tipo de operaciones, además de los avances recomendados, las profundidades de corte recomendadas. Todo esto son recomendaciones de los fabricantes de herramientas. Es tarea del ingeniero seleccionar los parámetros adecuados para optimizar el proceso y lograr un maquinado limpio. ¿A qué se refiere cada uno de estos parámetros? Bueno, vamos a comenzar con la profundidad de corte, que sería el más simple. Si nosotros tenemos nuestro bloque de material, la distancia que penetra en nuestra herramienta en cada una de las pasadas que le vamos a dar al material es lo que vamos a denominar profundidad de corte, y lo vamos a establecer con la letra D mayúscula. A eso se refiere la profundidad de corte. Es la distancia de penetración en el sentido o en el eje Z que nosotros vamos a darle al material en cada pasada. La velocidad de corte y la velocidad de giro del husillo. La velocidad del husillo es la velocidad, en el caso de una fresadora, a la que está girando nuestra herramienta. Normalmente va a estar dada en revoluciones por minuto. En el caso de un torno, bueno, es exactamente lo mismo, pero es el material el que está girando. La velocidad del husillo tenemos que calcularla a partir de la velocidad de corte, que es un parámetro o un rango de parámetros recomendados por el fabricante de la herramienta, que dependen del material, del tipo de herramienta y del material del que está fabricada la herramienta. El proveedor de la herramienta nos va a proporcionar una tabla en la que nos va a recomendar la velocidad de corte para acabado, para desbaste. Para este ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer que tengamos una velocidad de corte de 30 metros por minuto.
En el caso de las velocidades de corte, siempre nos las van a entregar los fabricantes en metros por minuto. Bueno, la velocidad de corte es la velocidad tangencial a la que está entrando en contacto la herramienta con el material. En el caso de un torno, bueno, el material es el que está girando, sería la velocidad del punto de contacto entre el buril y el material. En el caso de una fresadora, bueno, sería la velocidad a la que está entrando en contacto el filo de la fresa con el material. Vamos a analizarlo como si estuviéramos trabajando en un torno, porque el diagrama es un poco más sencillo, pero en ambos casos son exactamente lo mismo y vamos a terminar aplicando la misma fórmula. Bueno. Si nosotros tenemos un torno, la velocidad de corte, dijimos, es la velocidad tangencial a la que toca el buril el material. Si dibujamos una línea imaginaria que pase por el diámetro, nosotros vamos a tener aquí la velocidad de giro, que vamos a llamar omega, y esa velocidad angular o velocidad de giro, si la multiplicamos por el radio de giro, nos va a dar la velocidad de corte. O lo que es lo mismo, la velocidad de giro multiplicada por la mitad del diámetro es igual a la velocidad de corte. Bueno, pero si nosotros quisiéramos obtener la velocidad de giro, porque lo que tenemos en realidad es la velocidad de corte, tendríamos que despejar esto y sería que la velocidad de giro es igual a 2 veces la velocidad de corte dividida sobre el diámetro. Sin embargo, dijimos, la velocidad de corte nosotros la necesitamos en revoluciones por minuto. Sin embargo, para esta fórmula, en este momento la velocidad de corte va a estar dada en radianes por una unidad de tiempo, que vamos a trabajar en minutos. La velocidad de corte está dada en metros por minuto, porque así es como nos la entrega el proveedor de la herramienta. Y el diámetro normalmente lo vamos a trabajar en milímetros. Entonces, para usar unidades consecuentes, los radianes por minuto tendríamos que convertirlos a revoluciones por minuto. Para convertirlas a revoluciones por minuto, vamos a decir que una revolución tiene 2pi radianes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir sobre 2pi. De manera que nuestra fórmula se empieza a transformar en esto. Y además, la velocidad del corte y el diámetro de la herramienta tampoco están en unidades consecuentes, porque la velocidad de corte está en metros, mientras que el diámetro de la herramienta está en milímetros. Entonces vamos a transformar la velocidad de corte a milímetros, diciendo que un metro tiene 1000 milímetros. Entonces necesitamos multiplicar por 1000 nuestra fórmula, y vamos a tener al final que la velocidad de corte ya en revoluciones por minuto va a ser igual a la velocidad de corte por 1000 dividido sobre pi por el diámetro. Y esa es la fórmula universal que nosotros vamos a utilizar para encontrar las revoluciones por minuto a las que tenemos que poner a girar nuestra herramienta. En este ejemplo, si nosotros decíamos que tenemos un material y una herramienta que el fabricante nos recomienda usar una velocidad de corte de 30 metros por minuto, vamos a suponer que estamos trabajando en una fresadora donde el diámetro de nuestra herramienta sea una herramienta de 12 milímetros. Necesitamos encontrar
el número de revoluciones a las que hay que poner a girar el husillo. Entonces vamos a usar nuestra fórmula que nos dice que el número de revoluciones son iguales a la velocidad de corte de 30 por 1000 dividido sobre pi por el diámetro de la herramienta. De esta fórmula nosotros obtenemos que tenemos que poner a girar la herramienta a 795.77 RPM. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar esa velocidad a la velocidad que nos permita nuestro centro de maquinado, nuestra fresadora más próxima. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que si nuestro centro de maquinado nos permite colocarlo a 800 RPM, ese sería el valor seleccionado. Para el caso del avance, normalmente el fabricante de la herramienta nos va a entregar en sus tablas para determinada herramienta, tipo de herramienta, el material y el material que vayamos a maquinar, un avance recomendado por diente. Podemos encontrarlo como AZ o como FZ. Ese avance recomendado por diente va a ser un valor determinado y va a estar dado en milímetros por cada diente. Esto es para el caso de las herramientas de fresado. En el caso de las herramientas de torno, directamente nos van a dar el avance. Bueno, nosotros necesitamos calcular el avance al que debemos mover cada uno de los ejes. Es decir, el avance por diente no es específicamente lo que necesitamos. ¿Cómo vamos a calcular el avance total? El avance total, que lo vamos a denotar con la letra F sin el subíndice, va a ser igual al número de revoluciones al que hayamos puesto a girar la herramienta multiplicado por el avance por cada diente multiplicado por el número de dientes que tenga la herramienta. Con esto entonces directamente nosotros tendríamos las dos fórmulas que vamos a utilizar. Ya hemos definido la profundidad de corte, el número de revoluciones por minuto al que debemos poner a girar nuestro husillo en el caso de una fresadora o nuestro material en el caso de un torno, y el avance que debemos darle a la herramienta dependiendo de las características o las especificaciones que nos dé el proveedor de la herramienta. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una herramienta o un proveedor nos recomienda usar para una herramienta un avance por diente de 0.04 milímetros por cada diente. Y estamos utilizando la misma herramienta que habíamos calculado en el ejercicio anterior, por lo tanto la máquina está girando o el husillo está girando a 800 revoluciones por minuto. Y tenemos que nuestra herramienta tiene 4 dientes. Entonces el avance que nosotros debemos usar es igual a 800 por 0.4 por 0.04 por 4 dientes. Nuestro avance entonces debe ser de 128
milímetros por minuto.